Camarera pobre paga el almuerzo de un chico todos los días, sin saber que es millonario y se enamora de ella. Un hombre cercano a los 30 años se sacudió la lluvia del abrigo y entró a la cocina de doña Carmen, observándolo todo con curiosidad. Se llamaba Daniel Marcas. Tras dudar un momento, decidió sentarse en una mesa ubicada en una esquina tranquila. Se acomodó la corbata, como inseguro de encajar en aquel lugar tan simple, y suspiró. En el mostrador, una joven llamada Lucía Hernández apuntaba pedidos con rapidez. Su sonrisa cálida y su habilidad para conversar con todo tipo de personas le daban al lugar un aire especial, aunque se notaba que trabajaba muchas horas y rara vez se detenía para descansar. Lucía advirtió la presencia de Daniel y, agarrando un menú, se acercó con amabilidad. «Bienvenido a la cocina de doña Carmen», saludó, con el menú en la mano. «¿Qué te gustaría ordenar?». Daniel hojeó el menú con cierta incomodidad antes de contestar: «Solo un vaso de agua, por favor. No he tenido mucha suerte hoy, dejé mi billetera en algún sitio y no puedo permitirme nada más». «¿Únicamente agua?», repitió ella, alzando una ceja con curiosidad. «No te preocupes, tengo la sensación de que hoy no deberías quedarte sin comer. Te voy a invitar un sándwich, así no pasas hambre». «No quiero molestarte», insistió él, sintiéndose un poco avergonzado. «De verdad que no es necesario». «Tranquilo», contestó Lucía, encogiéndose de hombros con una sonrisa que restaba importancia a todo. «Es un simple sándwich. El mundo necesita más actos de generosidad, ¿no crees?». Daniel no supo muy bien cómo reaccionar. Dedicaba su vida a los negocios y estaba acostumbrado a moverse en círculos donde casi todo venía acompañado de un precio o una segunda intención. Sin embargo, aquí estaba esa chica ofreciéndole algo sin pedir nada a cambio. Al final, aceptó con una leve inclinación de cabeza. «Gracias. Puedo devolvértelo en cuanto recupere mi billetera. Pero lo aprecio, de verdad». «Ya lo sé», contestó ella, devolviendo el menú a su sitio. «Regreso enseguida». Él la vio alejarse con pasos rápidos y con esa seguridad que tienen las personas que no temen trabajar duro. Un rato después, ella volvió con un sándwich de pavo y un vaso de agua. «Ojalá te guste», dijo. «Cualquier cosa que necesites, me avisas». «Eres muy amable», respondió Daniel, notando la placa con su nombre. «Lucía, ¿verdad?». «Así es». «Ya vuelvo, que hay otra mesa esperándome», respondió ella, esbozando una sonrisa fugaz. Daniel empezó a comer en silencio, reflexionando sobre el extraño giro que había tenido su día. Había entrado por azar, buscando un lugar normal donde almorzar, y se encontró con un acto de cortesía que no veía desde hacía mucho tiempo. Cuando acabó, se acercó al mostrador para despedirse. Lucía atendía a un cliente, pero volteó a mirarlo. «Gracias por todo», le dijo él. «Te devolveré el favor». «No te preocupes», murmuró Lucía, volviendo a concentrarse en su trabajo. «Todos tenemos días complicados. Cuídate». Daniel dio un paso hacia la salida y, antes de cruzar la puerta, volvió la cabeza para mirar a Lucía de nuevo. Ella limpiaba una mesa, con su cabello recogido en una coleta. Algo en su actitud y su forma de sonreír al cliente más cercano le causó a Daniel una sensación de calidez que tardó en desaparecer incluso mientras se empapaba bajo la lluvia. Al día siguiente, de nuevo en la hora de almuerzo, la campana sonó anunciando su llegada. Lucía levantó la mirada desde el mostrador y sonrió con algo de sorpresa. «Vaya, no pensé que te vería tan pronto», comentó ella al acercarse. «¿Hoy sí traes la billetera?». Daniel se rascó la nuca con un gesto algo torpe. «Prometo que no lo hago a propósito». Pero, dudó un instante. «Todavía no aparece, y puede que siga necesitando una ayudita si es posible». «Estás con mala racha», respondió ella, intentando contener una sonrisa mientras sacudía la cabeza. «Está bien, un nuevo sándwich de pavo. Aunque tengo que empezar a pensar que eres un profesional pidiendo comida gratis». «Culpable, supongo», dijo Daniel, intentando bromear, aunque en el fondo se sentía extraño. «No te preocupes», contestó Lucía, restándole importancia. «Ya sabes dónde sentarte. Reviso en la cocina y regreso».
Daniel se acomodó en la misma mesa de la esquina y se quedó contemplando la rutina del lugar. Pasados unos minutos, ella depositó el plato frente a él. Disfrútalo. Gracias, Lucía. Te lo pagaré, lo prometo. Sí, sí, no te preocupes, respondió ella con una naturalidad que a él le costaba creer. Así, poco a poco, Daniel comenzó a frecuentar el local un par de veces a la semana. Siempre pedía lo mismo, sándwich de pavo y agua. Con alguna excusa simple, dejaba entrever que no podía pagar. Y siempre, Lucía lo atendía con la misma actitud amable, como si se alegrara de verlo. Al inicio, Daniel se sentía casi culpable, pero, a la vez, se encontraba buscando esa calidez y sencillez que ella le transmitía. En cada visita, Daniel aprovechaba para conversar con Lucía durante las pequeñas pausas de su ajetreado turno. Al principio, él se limitaba a hacerle preguntas básicas: cuántas horas trabajaba, cómo era el vecindario, cuánta gente solía comer allí. Sin embargo, a medida que las charlas avanzaban, fue notando pequeños detalles. La forma en que ella daba la mejor parte de un postre a una pareja de ancianos habituales, el modo en que sonreía incluso cuando se le notaba cansada, y esa concentración en sus clientes que iba más allá de lo profesional. Una tarde, Lucía se sentó junto a él cuando la marea de comensales disminuyó. Hoy ha sido un caos, pero al fin puedo respirar un minuto, le dijo, estirando el cuello para aliviar la tensión. ¿Siempre es así tu día a día?, preguntó Daniel. Normalmente sí. Pago algunas deudas que dejó mi padre y ayudo a mi hermano menor, que está en la universidad. Es un chico inteligente, quiere ser profesor. Estoy orgullosa de él, así que hago lo que puedo para sostenerlo hasta que se gradúe. Daniel la miró con respeto. Eso es admirable. No muchos harían todo ese esfuerzo. ¿Y tú?, inquirió ella con curiosidad. ¿A qué te dedicas cuando no estás por aquí? Daniel titubeó, intentando no sonar evasivo. Trabajo en un ámbito de negocios. Nada emocionante. Ya veo, respondió Lucía, mirándolo con un atisbo de duda, como si presintiera que había más en la historia. Pero no presionó. Días después, mientras Daniel comía sin prisa, Lucía se detuvo para bromear: te estoy regalando un montón de emparedados. Más te vale compensarme algún día, y le guiñó un ojo con gracia. Él se rió, aunque por dentro se sentía cada vez más enredado. Le pesaba no decirle la verdad, pero temía que, al hacerlo, Lucía lo viera como un simple millonario a quien complacer por puro interés. Había conocido a mucha gente que cambiaba su actitud en cuanto descubrían cuánto dinero tenía. Lucía era distinta. O al menos, él deseaba que lo fuera. Algunas semanas más tarde, escuchó de refilón una conversación entre Lucía y otra camarera sobre el techo del local que llevaba meses con goteras y no se podía costear la reparación. Esa noche, Daniel hizo un par de llamadas discretas. Al finalizar la semana, un equipo de reparaciones se presentó sin avisar, arregló el problema y se fue. En su siguiente visita, encontró a Lucía radiante. «No vas a creerlo», exclamó ella apenas lo vio. Unos trabajadores aparecieron de la nada y dejaron el techo como nuevo. Carmen está encantada, pero no tiene idea de quién lo costeó. Daniel sonrió con complicidad, sintiendo un ligero remordimiento al no confesarle que había sido él. Conforme pasaban los días, la conexión entre ellos se hacía más evidente. Aunque Lucía no sabía nada de la vida privada de Daniel, le gustaba su compañía. Un día, durante la hora más tranquila de la tarde, decidió preguntar de nuevo: dime la verdad, ¿qué tipo de negocios haces que te permitan venir tan seguido? Daniel tragó saliva. Sabía que tarde o temprano la curiosidad de Lucía saldría a flote. Digamos que puedo darme el lujo de ajustar mis horarios como quiera. No es tan emocionante como suena. Ajá, murmuró Lucía, entrecerrando los ojos con un matiz de sospecha. Bueno, si no quieres contármelo, no pasa nada. Aunque reconozco que me pica la curiosidad. Se alejó para atender otra mesa, dejándolo con el corazón inquieto. Quería sincerarse, pero temía el momento en que ella se sintiera traicionada por haberle ocultado la verdad todo ese tiempo.
No obstante, el destino quiso que no tardara mucho en salir a la luz. Un mediodía cualquiera, Daniel estaba tomando un café en su rincón habitual. Un hombre se sentó en la barra a pedir la carta y, de pronto, lo reconoció. «Eres Daniel Márquez», exclamó en voz alta, señalándolo. «Mi hermano trabaja en tu corporación. Eres conocido por haber fundado Sistemas Horizonte, ¿no? He leído artículos sobre ti, apareces en reportajes de negocios. Eres millonario». Daniel sintió un escalofrío. Lucía, que pasaba cerca sosteniendo platos, se detuvo en seco. Al principio se mostró confundida, y luego una mezcla de sorpresa y dolor apareció en su rostro. El cliente, ajeno a la tensión, siguió hablando. «¿Qué hace alguien de tu nivel comiendo en un lugar tan normal?», preguntó, frunciendo el ceño. «Me gusta cambiar de ambiente», respondió Daniel con una mueca, intentando sonar natural. El cliente se marchó después de pagar y dejó en el aire el silencio más pesado que Daniel había sentido en su vida. Lucía se acercó muy despacio. Cuando habló, su voz temblaba. «¿Eres rico?», susurró, respirando de forma agitada. «¿Y me has dejado pagarte la comida cada vez?». Daniel sintió que el corazón se le encogía. «Lucía, déjame explicarte. No era mi intención engañarte». «¿En serio?». Ella soltó una risa seca, cargada de rabia y desconsuelo. «Llevo semanas pensando que estabas pasando apuros económicos. ¿Qué pretendías? ¿Hacer una especie de experimento para ver si yo era buena persona?». «No, no se trata de eso. Solo. Yo quería que alguien me tratara sin pensar en mi dinero. Estaba cansado de que todo el mundo me mirara con interés. Y no supe cómo decirte la verdad sin arruinarlo». Lucía lo contempló con los ojos vidriosos. «Lo arruinaste al no ser sincero. ¿Te diste cuenta de que estuve gastando de mi bolsillo, sacrificando mi presupuesto, sin saber que podías costearlo 100 veces? Él intentó acercarse, pero ella retrocedió. «Por favor, escúchame», pidió Daniel. «No. Estoy muy dolida». «Déjame en paz», respondió Lucía, girando y saliendo del restaurante, con la bandeja casi cayéndose de sus manos por los nervios. Daniel se quedó plantado ahí, con una sensación de vacío enorme. Todo en lo que había sentido un alivio o una conexión, se despedazaba ante sus ojos. Lucía dejó el trabajo ese día antes de terminar su turno, incapaz de contener la mezcla de enojo, tristeza y desilusión. Condujo hasta su departamento y al llegar se sentó a llorar en el sofá. Recordaba cada pequeña interacción con Daniel, cada sonrisa, y sentía que todo había sido un engaño. Por su lado, Daniel regresó a su hogar, un ático espacioso y con vistas a la ciudad. Se quedó mirando las luces a través del ventanal, consciente de que jamás había esperado sentirse tan triste por alguien a quien conocía desde hacía relativamente poco tiempo. Sin embargo, para él, Lucía representaba la calidez humana que hacía tiempo buscaba, y ahora creía haberla perdido por su propia falta de honestidad. Pasaron los días sin que Lucía volviera al restaurante. Los compañeros de trabajo le contaron a Daniel que ella se había tomado un descanso. Él intentó llamarla en repetidas ocasiones, pero siempre terminaba en el buzón de voz. «Lucía», decía con un hilo de voz, «por favor, déjame explicarte. Lo siento. Sé que me equivoqué, pero no quería herirte». Ella nunca respondía. Se sentía muy lastimada para querer escucharlo. Daniel, desesperado, pensó en 1000 maneras de demostrarle que su intención nunca fue burlarse de su buena voluntad. Recordó cómo ella le había hablado de las deudas de su padre, de las facturas acumuladas, de su hermano en la universidad. Decidió hacer lo que estaba en sus manos para ayudar, aunque ella jamás se enterara de que era él. Contactó a un asesor para cubrir las deudas que Lucía había heredado, de modo que ella ya no tuviera esa carga. Luego, patrocinó de forma anónima una beca a la que el hermano de Lucía pudiera acceder, de tal forma que el chico tuviera más opciones de financiar sus estudios. Eso sí, se aseguró de que su nombre no apareciera. Pero aún sentía que no bastaba. Recordó cuánto hablaba Lucía de querer pintar, de tener un espacio propio para el arte.
Organizó entonces el envío de lienzos, pinceles y pinturas de la mejor calidad al restaurante, sabiendo que en algún momento ella pasaría a recoger algo o que algún compañero se lo haría llegar. Con ellos, incluyó una pequeña nota, para alguien que inspira a otros sin darse cuenta. Sigue creando, sigue soñando. Pasaron algunos días más, hasta que Lucía, con las emociones un poco más calmadas, regresó por fin al local. Una compañera se apresuró a entregarle un enorme paquete, y varios empleados la rodearon con curiosidad mientras ella lo abría. Al ver los materiales, Lucía se quedó sin palabras. ¿Quién mandó esto?, preguntó, pero nadie sabía. La carta no llevaba firma, ni indicaba su procedencia. Aquella misma tarde, al llegar a casa, Lucía vio una carta de su banco donde le informaban que las deudas pendientes habían sido liquidadas. Poco después, su hermano la llamó excitado por la noticia de una beca que le habían otorgado, algo que jamás había imaginado obtener. Lucía se sentó en el borde de la cama, abrazando los lienzos y los pinceles, sintiendo una mezcla de gratitud y confusión. Sabía, en el fondo, que Daniel estaba detrás de todo, pero eso la confrontaba con el rencor y la decepción que aún sentía. ¿Era posible que él hubiera hecho tanto solo para ayudarla, sin decirle nada? Pasó una semana más, y Lucía recibió un sobre con una invitación a un evento en una galería de la ciudad. El texto era escueto, invitándola a la exhibición de unas piezas artísticas especiales y celebrando la resiliencia y el talento oculto. Dudó, pero su curiosidad pudo más. Se vistió con sencillez y decidió asistir. Al llegar, vio varias de sus pinturas, algunas que tenía apiladas en su casa y otras que había dibujado en ratos libres, colgadas en las paredes de la galería, iluminadas con esmero. A su alrededor, había gente que reconocía, su hermano, algunos amigos, clientes fieles del restaurante y hasta vecinos del barrio. Todos parecían emocionados de ver el arte de Lucía exhibido como si fuese una artista establecida. En medio de la sala, con una evidente mezcla de nervios y determinación, estaba Daniel. Ella se acercó con el corazón acelerado. Daniel la vio y dio un paso hacia ella, bajando la mirada un instante antes de atreverse a hablar. Quería mostrarte lo importante que eres, dijo con la voz un poco ronca. Tus obras merecen ser vistas, y tú mereces saber que hay gente a quien le importas de verdad. Lucía apartó la vista un momento, mirando sus propios cuadros con incredulidad. Todo esto, lo hiciste tú, ¿verdad? Los materiales de pintura, el dinero para mis deudas, la beca, pronunció las palabras con un nudo en la garganta. No quería que esa carga siguiera sobre tus hombros, explicó Daniel. Me hubiera gustado hacerlo de frente, pero sabía que no querías ni verme. Lucía lo observó, intentando descifrar sus intenciones. Aún así, me heriste. Todo el tiempo que compartimos, parecía un engaño. Sé que no puedo revertir eso, admitió él. Pero lo que sentí y lo que siento por ti es real. No te veía como una prueba, sino como la única persona con quien podía ser yo mismo, sin el ruido del dinero. Tu bondad me sacudió y no supe cómo manejarlo. Por miedo, te oculté mi identidad. Ella respiró hondo, con un brillo de lágrimas en los ojos. Me lastimó saberlo así. Como si me hubieses dejado en ridículo, dándote de comer cuando, en realidad, tenías todos los medios para pagarlo. Fue un error, concedió Daniel, acercándose un poco. Pero no quise engañarte ni usarte. Nunca me había sentido tan a gusto con alguien en mucho tiempo. Lucía se quedó en silencio, contemplando las pinturas en la galería. Sentía el corazón revuelto, pero también una ternura inesperada. Sabía que Daniel había cometido errores, pero también estaba haciendo todo lo posible por remediarlos. No estoy lista para perdonar así como así, respondió, con la voz un poco temblorosa. Pero no quiero cerrar la puerta a algo que pudo haber sido bonito. Él asintió, con un atisbo de esperanza en el rostro. Tómate el tiempo que necesites. Yo estaré aquí, si me lo permites. Lucía asintió despacio. En ese momento, algunos amigos y su hermano se acercaron para felicitarla, y se formó un pequeño grupo alrededor de los cuadros, dejando la conversación entre ella y Daniel en pausa.
pero esa pausa ya no era fría. Había un lazo entre ellos que, si bien se había dañado, no estaba roto. Los meses siguientes fueron un ir y venir de intentos de enmendar las cosas. Lucía regresó a su rutina en el restaurante, y Daniel, aún sin pedir nada a cambio, la apoyaba como podía, la llevaba a tiendas de arte, la motivaba para que buscara un lugar donde pudiera enseñar a otros a pintar o exponer sus obras. Pasaban horas hablando de proyectos, y la relación, poco a poco, se fue sanando. Lucía fue entendiendo que él no lo había hecho por crueldad, sino por miedo a que su fortuna lo convirtiera en un imán de intereses. Daniel comprendió que la confianza es frágil, y que a veces la verdad, por cruda que parezca, es mejor que una mentira que se ve inofensiva al principio. Una tarde, mientras pintaban en el pequeño estudio que Lucía había improvisado en su sala, ella lo miró con diversión. ¿Te das cuenta de que tus pinceladas son más bien torpes? Se burló, viendo la forma en que él pintaba una naturaleza muerta. Soy un novato, contestó Daniel, con una sonrisa. Tal vez cuando abras tu propio estudio profesional, me aceptes como ayudante. Podría considerarlo, dijo ella, esbozando una leve risa. Aunque no sé si podré costear tus honorarios. El ambiente se tornó cómodo, con chistes ligeros y una cercanía sincera, más allá de las diferencias económicas que alguna vez los separaron. Por fin, tras un esfuerzo conjunto, Lucía logró inaugurar su taller de pintura. Era un espacio luminoso, con ventanas amplias y paredes en las que colgaban algunos de sus mejores trabajos. La apertura fue sencilla pero conmovedora. Acudieron amigos, vecinos y hasta curiosos que se quedaron fascinados con la pasión que Lucía desplegaba al hablar de sus proyectos. Daniel, por supuesto, estuvo a su lado, ayudándola a recibir a la gente y hasta acomodando pinceles y caballetes. Ya al terminar el evento, cuando la mayoría se había ido, Daniel se acercó a Lucía con el corazón palpitante. ¿Quieres quedarte un momento más?, le propuso. Ella asintió. Entonces, Daniel la guió hacia uno de los rincones del estudio, donde había una mesita sencilla y, sobre ella, una pequeña caja de madera decorada con un atardecer en colores cálidos. Lucía la abrió, sin saber qué esperar, y encontró dentro un anillo discreto pero hermoso. Alzó la mirada, sorprendida, y vio la seriedad en el rostro de Daniel. Tú cambiaste mi forma de ver las cosas, comenzó él, hablando con suavidad. Me mostraste la bondad auténtica, sin filtros ni intereses. Me hiciste sentir que, por primera vez, alguien me valoraba como persona, no como una fuente de riqueza. Quiero pasar cada día de mi vida demostrando cuánto significas para mí. Lucía sintió un hormigueo en el pecho, y se llevó una mano a la boca, emocionada. No sé qué decir, admitió, con lágrimas asomando en sus ojos. Dime que aceptas seguir compartiendo tu vida conmigo, susurró Daniel. Y te prometo que nunca dejaré de construir esa confianza que casi eché a perder. Ella asintió, con el rostro lleno de emoción. Sí, quiero compartirla, pero ten en cuenta que la confianza se gana todos los días. Él sonrió, colocándole el anillo con cuidado. Lo sé. Haré lo que haga falta para honrarla. La boda se celebró unos meses después, en el propio estudio de arte de Lucía, que representaba el lugar donde sus sueños y sus esfuerzos se unían. Asistieron las personas más cercanas a ambos, clientes del restaurante, amigos de Daniel del mundo empresarial, vecinos solidarios y un puñado de parientes. Fue una mezcla peculiar de dos mundos que se unían por la pura fuerza de la alegría y la generosidad. Durante el primer baile, con la música envolviéndolos, Lucía apoyó la cabeza en el hombro de Daniel. He aprendido que las diferencias materiales no definen el corazón de las personas, dijo ella, con los ojos cerrados. Y yo entendí que la mayor fortuna es tener a alguien que te vea sin la sombra del dinero, susurró él. Mientras danzaban, las luces del estudio se reflejaban en las pinturas exhibidas, recordándoles a todos que la verdadera belleza está en las historias de bondad, amor y segundas oportunidades. Esa noche, la gente salió de la celebración con una sonrisa, convencida de que a veces, un acto de generosidad inesperada puede desencadenar la más hermosa de las historias. Gracias por haber sido parte de este camino, alcanzó a decir Lucía, al despedir a las últimas personas.
Daniel la rodeó con un brazo, y ambos contemplaron el lugar en silencio, conscientes de que, aunque el viaje había tenido tropiezos, el destino valía la pena. Y ahora, si esta historia te conmovió, te invitamos a que la apoyes con un me gusta, a que la compartas con quienes puedan necesitar un rayo de esperanza y a que te suscribas para disfrutar de más relatos como este. Déjanos también tus comentarios, queremos saber qué opinas de esta historia y cómo te gustaría ver más contenido inspirador. Gracias por acompañarnos hasta el final y nos vemos pronto en la próxima historia.